Buenas, mi nombre es James Ariano Holguín, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Pamplona. El día de hoy les traigo a ofrecer la diferenciación y conceptualización entre individuo, persona y sujeto. Cuando se habla del conocimiento de sí, el objeto y el interrogante, el qué y el quién, se confunden. Se diferencian en el tiempo, se entremezclan con diferentes mundos circundantes, establece un enigma que los antiguos resolvían en la noción del destino. La pregunta es, ¿quién soy yo? Relevanta diferentes dificultades. Primero, hay un problema de puntos de vista. ¿Puede uno acerca en la definición de sí o más bien son los demás quienes nos describen y nos constituyen? En segundo lugar, la pregunta tiene que diferenciar entre el problema del tiempo, ¿soy yo el mismo de lo que yo era? ¿Seré como he sido? En tercer lugar, pues cuando hablamos de yo como un sistema, estamos ese sistema organizado de conocimientos y valores que somos, ¿es único o puede convivir varias y en nosotros? Como se ve a partir de estas y muchas otras dificultades posibles, el tema es y siempre ha sido extremadamente complicado, es decir, un problema berraco, lleno de pliegues y laberintos donde el pensamiento es fuerza de poner orden. La respuesta más común a todas estas preguntas es ¿qué somos? Una unidad variante en el tiempo que sin embargo guarda algunas características principales que constituyen nuestra personalidad, la cual es posible conocer mediante el ejercicio de la introspección y en la época contemporánea de ahora, pues como ejemplo podría ser mediante la ayuda de un especialista como un psicólogo. Sin embargo, la respuesta más allá o sencilla no siempre es la verdadera ni la más inteligente. Lo que pasa con el yo escapa a nuestra comprensión directa. Además, como veremos, este tipo de respuestas inmediatas y sencillas pueden reconducir al fascismo. A la confusión señalada en presencia debemos añadir aquellas que surgen entre los conceptos de sujeto de derecho y de persona. Durante un extenso periodo de tiempo, ambas nociones se han considerado equivalentes. No existía otro sujeto de derecho que la persona. En los últimos tiempos se ha hecho indispensable, como se referiría más adelante, distinguir ambos conceptos entre el sujeto de derecho y se puede decir que es el ente al cual se le imputan de situaciones jurídicas subjetivas. Tradicionalmente, estos entes solo eran a las personas naturales y a personas jurídicas. El Código Civil peruano en 1994 ha puesto de manifiesto que en el derecho existen cuatro tipos de sujeto de derecho. En efecto, a los entes mencionados deben agregarse tanto el concebido como la organización de persona no inscrita. Los juristas, pues vale la pena recordarlo, están obligados a perseguir la verdad jurídica, que no es otra cosa que la plena coincidencia entre el concepto y entre lo mencionado por aquel. Es decir, saber, por ejemplo, a qué entes aludimos en los conceptos de persona, personalidad, capacidad, sujeto de derecho. ¿Se trata de un mismo ente o por el contrario, con entes diferentes? Esa sería una pregunta que deberíamos esforzarnos por responder. Fundamentalmente, pues no es lo mismo. Por ejemplo, utilizar el concepto de árbol para designar en distintas formas a tres diversos entes, como un árbol, una silla o un caballo. Ciertamente que en este caso nadie dudaría a que este designamos con el concepto de árbol. Los juristas no deberían ahorrar esfuerzos
analíticos tanto filosóficos como dogmáticos, para que en un problema semejante no ocurra o siga ocurriendo en otros términos. Los juristas no deberían, por inercia, contribuir a enmañar desapercibidamente la compleja selva de conceptos o categorías jurídicas que constituyen el fundamento de nuestras disciplinas. A la opinión de León Bardirán sobre las trascendencias del concepto de persona es compartida por todos los juristas o al menos por la inmensa mayoría de ellos. Por nuestra parte, no conocemos excepción alguna. En Argentina, en 1947, dentro de la misma línea de pensamiento, Ramón Alienza sostenía que todo detenido examen de la sociedad, el derecho y el Estado debe necesariamente girar en torno a la persona humana, principio, medio y fin de ellos, a punto tal que fija su sentido y destino como a la evolución humana lo pone de manifiesto. En igual sentido, se preguntarían pues algunos juristas de diversas latitudes y épocas, ya sean en España, Francia, Alemania, entre otros. El primero de estos, pues, los países, el tratadista José Castán Cabeñas sostenía que el hombre en el centro de derecho, mientras que Enerserus en Alemania sostenía que la persona constituye a la condición previa de todos los derechos. En cambio, Saleyers en Alemania afirma que el concepto de persona hace cuestionables todos los problemas relativos al fundamento de derecho. Nos enfrentamos con el problema de desentrañar el concepto de persona, tan llevado y tan traído por la doctrina y juridistancia comparada que aquella época en aquel tiempo se llegó a comprender cuál era la distinción si la hubiera dado en ese tiempo o si se hallaría. Entre las nociones antes señaladas se preguntaban por ello con natural perjudicialidad si un correcto emplear dichos conceptos tal como se solía hacer por una doctrina, como equivalentes, es decir, si era lo mismo persona que personalidad, así como si igual confusión existía entre personalidad y capacidad. Finalmente, inquirimos con frecuencia y en permanente soliloquio si los derechos objetivos se atribuyen a la persona o, como sostenía en aquella época, a la personalidad. Un sector importante de la doctrina considera como sinónimos de los conceptos de persona y de personalidad. Esto quiere decir que si estiman a la personalidad como un ente titular de derecho y de deberes, como sujeto de derecho, desde nuestra perspectiva la personalidad no es un ente. Esto quiere decir que por lo cual no se le pueden atribuir situaciones jurídicas subjetivas, esto es decir, pues, derechos y deberes. La persona, en cambio, sí es un ente, lo somos, todos lo somos, cada uno de los seres humanos, por lo que se constituyen en un sujeto de derecho. La persona, en cuanto a ser humano, es una unidad psicosomática sustanciable en su libertad. Tiene libertad a ser en tanto en su religión, su sexo o sus creencias. En conclusión, en cuanto a la categoría de sujeto y derecho que corresponden al concebido, después de muchos años de espera, no obstante de fatiga, se pudo concretar por primera vez en la historia de la Constitución Civil comparada en el artículo primero del Código Civil peruano en 1984, me parece. En este pues se enumera y se enuncia que el concebido onasisturus es sin más un sujeto de derecho, es decir, en el Código Civil peruano de 1984, valga la redundancia, así a los extraordinarios avances de la biología y de la medicina referidos por la profesora Vila Coro en su mencionado libro, el cual nos decía que
para fundamentar el planteamiento sobre el concebido, que aparte de la diferenciación conceptual de las nociones de sujeto de derecho y de persona natural, donde se apoyan más bien o en filosofía y en la realidad, la biología y la medicina han confundido dicho acerto, y esto pues nos lleva a que hace posible comprender después de un buen tiempo por qué razón el Código Civil peruano ha sido tomado como modelo en codificación civil en cuanto al concebido como sujeto de derecho. Pues en conclusión, los problemas que se presentaban para desentrañar una única noción de persona nos movieron a sostener que es pues confusión de siglos la que existen en torno a la persona. Ello demuestra pues que en el tema es arduo, asaz y difícil, y pues sobre todo que sigue siendo un problema. No se ha llegado a una conclusión de persona. Por lo expuesto, pues la noción de personalidad no puede sustituir ni el ente, que es el sujeto de derecho, es decir, la persona, ni a la capacidad de goce. La misma que es inherente, el derecho no se puede pues actuar esta capacidad natural, pues a ella le pertenece a la esfera del ser mismo y del hombre. Y por lo tanto, pues su comprensión es de índole filosófica. Pues esto nos quiere decir que puede limitar, ni restringir, ni suprimir a la capacidad de goce. Limitar la capacidad de goce es imposible, solo la muerte acaba con la persona. Con una ontología de libertad y su inherente capacidad de conocida como goce, en la reflexión filosófica es útil en cuanto ella vale para iluminar la realidad en la que vivimos, a fin de que veamos pues con mayor claridad muchos aspectos de ella a través de sumergidos en las tinieblas o en las brumas de nuestro conocimiento. Y pues en la filosofía no cumple con esta tarea y pues se convierte tan solo en una mera especulación que pues nos permite ejercitar y mantener despierta y organizada nuestra mente. Y pues para conclusión de personalidad desde nuestra perspectiva es tan solo la manifestación fenoménica de la persona, en donde pues la exteriorización en el mundo, su peculiaridad pues de manera de ser, cada ser humano en este sentido y en cuanto a ser libre, tiene una cierta personalidad que lo identifica y por lo consiguiente pues lo distingue entre los demás. Cada quien tiene su forma y pues entre otras cosas que es único, así como pues la huella o el número de cédula o el número de teléfono, cada quien lo identifica con un número. También tiene pues, un peculiar código genético como la personalidad, que cada ser constituye a través pues, de su vida en tanto a ser libre y en consistencia pues aparte de la inquietud compartida sobre los conceptos fundamentales de derecho, nos permiten expresar que, pues, al lado de la biología y la medicina, como certamen señala, pues, la profesora Vila Colo, no podemos desconocer el decisivo aporte que, pues, para el esclarecimiento del tema que venimos tratando proviene del pensamiento de Cristiano y pues la escuela de la filosofía de la existencia, cuyos más notorios representantes penetran con su agudeza en el descubrimiento de la realidad de nuestro universo personal. En ellos pues nos da a entender y nos sostiene que la coexistencia de bastaría citar a este pues, propósito la precisa observación de Jasper en el sentido de que los seres humanos conocemos mejor todo lo que somos, es decir, lo que haya en el mundo exterior, lo que cada cual es. También una parte importante que nos da a entender las lecturas de referencia, las tres notas antes referidas, pues
que se define en el ser humano de libertad, temporalidad, coexistibilidad, lo hacen finalmente indispensable, dada pues por ser humano, siendo igual a todos los demás, es solo idéntico o a sí mismo. La gran diferencia pues antropológica que existe entre el paradigma de la persona y del individuo reside en que la persona se comprende siempre en relación con la alteridad en cuanto al individuo. Es pensado como referencia del mismo. En cambio, la persona existe a partir de la alteridad y en abertura para la alteridad. O sea, él piensa en sí y en él. Y el individuo existe para sí, o sea, para él y para él. Solo piensa en sí mismo. En cambio, para la persona es condición pues de posibilidad de su existencia. Existe en una abertura creativa, esa abertura pues requiere la alteridad de otros seres humanos como necesidad ontológica y de existencial. Para la persona, la autoestima solo se le utiliza en abertura para la realidad. Esto pues no existe tensión entre autonomía y alteridad. Al contrario, existe una complicación necesaria de ambas dimensiones en la estructuración de la persona. En una interacción con el otro, la alteridad es la condición histórica de la realización de la autonomía del sujeto. La autonomía pues solo existe entre las condiciones históricas, no existe el mito y la autonomía pura formulado que el individualismo es moderno.